Buenos días con todos. En el día de hoy vamos a realizar un receptor de FM casero. Los materiales que utilizaremos para generar el circuito son el amplificador LM386, un potenciómetro de 10 kiloohmios, capacitores cerámicos de 0.22 microfaradios y 0.1 microfaradios, un capacitor electrolítico de 220 microfaradios, una resistencia de 22 kiloohmios, dos transistores BF494, un capacitor variable dimmer. Para nuestra antena se le puede conectar alambre de cobre o una antena de radio común, y para nuestra salida necesitaremos un parlante de 4 ohmios. Como se puede observar en el circuito, está alimentado con una fuente de 2.8 voltios y en serie está conectado a una resistencia de 22 kiloohmios para limitar el paso de la corriente. La parte más crucial de nuestro circuito es el circuito tanque, ya que el diámetro de la bobina y el número de vueltas deberán variarse hasta obtener la señal adecuada. Hay que tener mucha paciencia, ya que se pueden generar fallos por el bobinado, por el cual nuestro resultado final de nuestro circuito es en el bobinado que está hecho de 23 a 25 vueltas. Y también se deben realizar varios cambios en el circuito que se deben experimentar, ya que dependiendo de la posición geográfica se varía la recepción de señal que se encuentra en el espectro radioeléctrico. Como se puede observar, la tensión ya llega hasta nuestro circuito, hacia nuestra antena y el circuito tanque, que conformarían nuestra etapa de sintonización. La antena recepta señales del espectro radioeléctrico, que sería nuestra amplificación sintonizada. El circuito tanque implica el cambio de energía cinética y potencial, ya que intercambia la energía de nuestro capacitor y la de nuestro inductor, que sería nuestro oscilador local. Estas dos señales se suman para generar una frecuencia intermedia y pasarían a la siguiente etapa. Como podemos observar en nuestro circuito tanque, tenemos un capacitor variable o dimmer que está conectado en paralelo a nuestro inductor, que se lo realizó de 23 a 25 vueltas con un diámetro de 0.8 centímetros, con cobre esmaltado de medio milímetro y con un núcleo de aire. Nuestra siguiente etapa es la etapa de recepción, que está conformada por los transistores BF494. La función principal es que generan una pequeña oscilación en forma de diodo túnel, que al aumentar la tensión la corriente se elevará, pero al llegar a un punto en la que la corriente disminuirá. Luego de esto llegará a un punto en la que se volverá a elevarse la corriente, ya que se seguirá elevándose la tensión en el circuito, y de esta forma el circuito se volverá regenerativo. También otra función de estos transistores es que funcionan como un limitador, ya que recorta los picos de ruido o interferencias que puedan prevenir de la señal de frecuencia intermedia. Y para finalizar, en la etapa de amplificación está conformada por el integrado LM386 y un potenciómetro de 10 kiloohmios. El LM386 amplifica las señales de la frecuencia intermedia y a su vez obtiene una ganancia de potencia para su salida. En este integrado elimina la mayor parte de la distorsión que se genera en la frecuencia intermedia, y a su salida, como podemos observar, tenemos el parlante, y como filtro de señales inadecuadas tenemos un capacitor electrolítico. Para variar lo que sería el volumen de nuestro radio, tenemos una resistencia de 10 kiloohmios que está conectado a la entrada no inversora. Por este medio, al variar nuestro potenciómetro, se puede variar el volumen de nuestro radio casero. Buenos días, Inge. Aquí está el circuito receptor de FM. Aquí está el circuito que usted nos envió. Solamente me salió una especie de silbido utilizando un parlante de 8 ohmios, un voltaje de 5 voltios, y la bobina que es de alambre de cobre esmaltado de 1 milímetro. Solamente le di 6 vueltas y no funcionó. Intenté dando más vueltas, pero tampoco funcionó. Entonces consulté este otro diagrama que también ya estaba explicado en la simulación. Le voy a explicar que aquí tenemos la sección de recepción, que serían los transistores BF494. Está aquí en el circuito. Están aquí.
Ya, los dos transistores son la etapa de recepción. Acá tenemos el circuito tanque, que es el condensador variable, y la bobina. Esa sería la etapa de sintonización, están aquí. Y la bobina tiene aproximadamente 23 a 25 vueltas con alambre de cobre esmaltado de medio milímetro, y tiene un diámetro, sería la base, que es de aire, con un diámetro de 0.6 milímetros, que digo de 6 milímetros, que lo medí con un pie de rey. Me salió este destornillador. Ya. Aquí tenemos la resistencia, que sería para proteger el amplificador, que está acá. Ya. Y tenemos este condensador, que cuando el circuito tanque ya sintoniza, entonces la frecuencia, que sería del espectro radioeléctrico, va hacia las señales van hacia este condensador, que haría que las señales sintonizadas pasen. Esta parte de aquí sería la etapa del volumen, que sería controlada por el potenciómetro de 10K. Y tenemos el integrado LM386. Ese sería la etapa de amplificación. Esto nos sirve para amplificar el audio que tenemos en el circuito. Tenemos un capacitor cerámico, que es para proteger. Ahí está el capacitor cerámico, el LM386, y el capacitor electrolítico. Y tenemos su salida, que ya serían los headphones o el parlante. El parlante es de 4 ohmios, y la antena, como está acá respectivamente. Y la conecté hacia un clavo ahí en la puerta, para que tenga mejor recepción. Ya, en su funcionamiento, con respecto al funcionamiento, se podría decir que ahí no se escucha ninguna especie de ruido, pero al yo colocar al potenciómetro, estaría yo también conduciendo, que sería como una antena. Entonces eso me va a dar la sintonización que se escucharía ahí. Listo, Inge, y ahí está. Estoy aplicando un voltaje de 2.8 voltios, que como puede ver, uní las dos pilas, que tienen 1.5 voltios, y en total sumé 2.8 voltios. Estoy aplicando ese voltaje, y como puede ver, el circuito está funcionando correctamente, y el diagrama en Proteus, la simulación, que ya se lo he explicado. Gracias.